Voy a contarte cómo el estrés puede afectarte negativamente, pero también positivamente. Mayo del 2020, después de dar un paseo con mi perro, Indio comenzó a asfixiarse. Lo llevé inmediatamente al veterinario y tras alguna radiografía, el diagnóstico me dejó helado. Tenía un hueso de costilla de cerdo atrapado en el esófago, justo sobre el corazón. Eso era algo que había comido de la calle. La única forma de sacar ese hueso era una cirugía a corazón abierto. ¿Te imaginas el estrés que sentí en ese momento? Ver su vida en juego, tener que tomar decisiones urgentes y cargar con el miedo de no saber si pasaría la operación. Moví cielo y tierra, busqué al mejor cirujano especialista, alquilé un quirófano y contraté un anestesista. Al otro día, lo dejé con el cirujano en la veterinaria donde lo iban a operar. Cuando salió del quirófano, lo llevé a una clínica para cuidados intensivos. La primera vez que lo vi en la clínica, en un pequeño canil y bajo una batería de medicamentos, quedé impactado. Yo sabía que todo eso era mucho para un cuerpo de 14 años. Finalmente, después de días interminables, me lo llevé a mi casa. Le daba de comer a través de una sonda conectada a su estómago, porque no podía comer por boca. Y aunque estaba desmejorado, yo haría lo que sea porque él esté bien. Pero verlo así me partía el alma. 10 días después de la operación, un domingo por la tarde, estábamos en el sillón, descansando, mirando tele y yo acariciándolo como siempre. Y entonces ocurrió lo que nunca hubiese querido vivir. De la nada empezó a convulsionar. Fue tan repentino y violento que entré en shock. Mi corazón se aceleró mientras intentaba todo para salvarlo. Masajes cardíacos, respiración boca-hocico, lágrimas y súplicas al cielo: no te vayas, Indio, por favor. Pero él ya había tomado su decisión. Aquel domingo, el día que habíamos pasado juntos, como si fuera el mejor de todos, él decidió que era hora de descansar. ¿Por qué te cuento esto? Fue tan pero tan grande el estrés que pasé con toda la situación, y más aún con el final, que todo ese estrés me causó un cuadro de hipertiroidismo. Mis tiroides se dispararon por las nubes y me hizo perder 10 kilogramos de masa muscular en 3 meses. Me comió los músculos literal. Por suerte, y con la ayuda de un excelente especialista y al haber agarrado la enfermedad pronto, pude revertir ese cuadro rápidamente. Después de contarte todo esto y de cómo el estrés puede ocasionarte problemas de salud severos, también tengo que decirte que hay tipos de estrés que son saludables para nosotros y a los cuales tenemos que someternos para gozar de buena salud y ser más longevos. Sí, ya sé, estarás pensando: qué cabrón este pelado, me contó esta historia triste para luego venir a contarme estas cosas. Y sí, soy un cabrón. Y lo que te conté es totalmente real. Pero quiero que escuches esto, ya que es para que te vuelvas más fuerte, más saludable y logres poder vivir la mayor cantidad de años posible. ¿Escuchaste esa frase que dice: lo que no te mata te fortalece? Bueno, esto es así. Nos hacemos más fuerte cuando nos enfrentamos a ciertos estresores horméticos. La hormesis es un concepto que se refiere a la idea de que en ciertos contextos una pequeña cantidad de una sustancia o factor que normalmente sería perjudicial para el cuerpo, como una toxina o estrés, puede tener un efecto beneficioso o positivo si se practica en dosis bajas y controladas. Es como cuando un poco de estrés o exposición a algo que podría ser dañino en grandes cantidades ayuda a mejorar la resistencia o la salud del organismo. Entre estos estresores podemos encontrar algunos que ya están comprobados por la ciencia que nos hacen más fuertes y tienen efectos favorables en nuestra salud. Ahora te voy a contar cuáles son y qué efectos tiene cada uno de ellos en nuestra salud. Y vas a ver que alguno de ellos ni siquiera tenés que invertir dinero. El primero de todos y el más importante es el entrenamiento. El ejercicio es un estresor hormético porque somete al cuerpo a un estrés controlado, como la fatiga muscular o el aumento de la frecuencia cardíaca. Este estrés, aunque inicialmente puede ser desafiante, estimula al cuerpo a adaptarse, fortaleciéndose con el tiempo. Como resultado, mejora la fuerza, la resistencia y la salud en general, haciendo que el cuerpo sea más eficiente para enfrentar futuros desafíos. Con realizar ejercicios de fuerza y ejercicio cardiovascular ya podemos obtener sus beneficios. El segundo estresor es el calor.
La sauna se ha utilizado durante muchos años con fines terapéuticos. Nuestros antepasados ya intuían que exponerse puntualmente al calor otorgaba beneficios a nuestra salud. Hoy, la ciencia lo confirma. Al provocar una leve hipertermia, se produce una respuesta hormética que activa mecanismos regeneradores en el cuerpo, mejora la salud cardiovascular y mejora la biogénesis mitocondrial. También ayuda a eliminar metales pesados y disruptores endocrinos a través del sudor. Otro beneficio es que eleva el BDNF, un poderoso fertilizante neuronal que combate la depresión y mejora el estado de ánimo. En este caso, basta con 2 o 3 exposiciones de 10 a 15 minutos con intervalos de 5 minutos fuera y, de ser posible, salir y tomar una ducha fría. Punto a tener en cuenta: nunca utilices la sauna si comiste antes. El tercer estresor es el frío. Exponerse al frío eleva los niveles de noradrenalina, dopamina y beta-endorfinas. Sí, claro, en este momento estarás pensando: olvídate, yo estoy bien con mi camperita y mi ducha caliente. Pero déjame que te diga que no es cuestión de que estés todo el día en el frío, sino que en momentos puntuales. Esta parte te va a gustar. La exposición al frío estimula la quema de grasa al elevar la adiponectina, la cual mejora la sensibilidad a la insulina y se asocia con la longevidad. También aumenta el metabolismo y activa las mitocondrias, convirtiendo calorías en calor. El frío tiene un efecto antiinflamatorio y mejora el sistema inmunitario. Para adquirir el beneficio, basta con tomar baños de agua fría todos los días, sea la época del año que sea. Ya con eso alcanza, y es cuestión de acostumbrarse. Yo antes sufría mucho con el agua fría y hoy la disfruto, haga frío o calor. El cuarto estresor es el sol. Aporta muchísimos beneficios, pero también hay que ser cuidadoso con él. Lamentablemente, la mayoría de los mensajes que nos llegan sobre los riesgos del sol son de forma alarmista, causando pánico en la población. Sin embargo, la mayoría de los estudios indican que las personas con mayor exposición al sol viven más. Se sabe que es más costoso a nivel sanitario la falta de exposición solar por todos los problemas de salud que conlleva que el exceso de radiación solar. La exposición solar protege de casi todos los tipos de cáncer. También, lo que ya todos conocemos es que la vitamina D se sintetiza al exponernos al sol. Cuando la radiación UVB impacta en nuestra piel, se activa una serie de vías metabólicas que desencadenan en la producción de vitamina D, la cual favorece a menor riesgo de osteoporosis, infecciones, enfermedad cardiovascular y trastornos neurodegenerativos. Otros beneficios de exponernos al sol es la producción de óxido nítrico, el cual reduce la presión arterial, mejora el sistema cardiovascular y mejora la microbiota. El problema con el sol es que no es fácil determinar la dosis hormética adecuada, ya que depende de múltiples factores como el color de piel, callo solar, hora del día, latitud, estación del año y altura, entre otras. Lo recomendable es exponernos de a poco para ir adquiriendo el callo solar y con la mayor cantidad de piel expuesta. Y salir antes de que comencemos a ponernos colorados, donde eso sí demostraría que la piel fue dañada. El quinto estresor es la pérdida de sangre. Desde el antiguo Egipto, la India y hasta los incas, se sabía que el método de extracción de sangre tenía un poder terapéutico y beneficioso para la salud. Se sabe que al extraer sangre, estresamos y obligamos a nuestro cuerpo a producir versiones más jóvenes que podrían aportar un sorprendente beneficio en el ámbito de la longevidad, ya que al donar sangre nos liberamos del exceso de hierro y que este mineral en exceso contribuye al envejecimiento y enfermedad cardiovascular. Con donar sangre cada 2 o 3 meses ya estaríamos logrando el objetivo. Y aparte, estaríamos ayudando a otras personas que necesitan de sangre para vivir. O sea, doble beneficio. El sexto y último es el ayuno. El ayuno intermitente es un estresor hormético, porque al restringir temporalmente la comida, genera un estrés moderado en el cuerpo que, al ser controlado, activa mecanismos adaptativos beneficiosos. Entre sus beneficios se encuentra la autofagia, que es la limpieza celular, la cual nos previene de enfermedades y del envejecimiento. Mejora la sensibilidad a la insulina al regularizar el azúcar en sangre.
reduce la inflamación y protege contra enfermedades crónicas, mejora el perfil hormonal, aumentando la hormona de crecimiento y renueva el metabolismo. Hay muchas formas de ayunar, pero a mi criterio, menos de 24 horas no tendría beneficios significativos. Eso sí, para llegar a este número hay que ir de a poco estirando las horas de ayuno paulatinamente. Hay personas y profesionales que recomiendan más horas, pero en ese caso hay que hacerlo guiado para no cometer errores. Un punto muy importante a tener en cuenta es que para salir del ayuno no se hace con cualquier comida, sino que hay que hacerlo con comidas adecuadas para el caso. En resumen, y después de ver todo esto, podemos concluir que el estrés puede despertar enfermedades, pero también otros tipos de estrés pueden ayudarnos a vivir más. Vivir en la comodidad constante nos envejece antes de tiempo. Nuestros genes están mejor adaptados a la escasez que a la abundancia. Si no nos exponemos a diferentes estresores, nos debilitamos y enfermamos con más frecuencia. Estos estresores son con los que convivimos durante cientos de miles de años, a los que nuestro cuerpo responde activando mecanismos de defensa ancestrales. Si hay uno al cual se le debería dar una importancia fundamental es al ejercicio físico, ya que es el que más extiende nuestra curva de vitalidad. Y ya sabes, el estrés es malo, pero algunos nos ayudan a vivir más y mejor. ¿Capisce?